Hay dolores que no se olvidan, aunque el tiempo se encargue de disfrazarlos. Hay vacíos que uno aprende a cargar, como quien se acostumbra a caminar con una piedra en el zapato. Y hay preguntas que, por más que uno intente enterrarlas, resucitan con una sola mirada, una sola imagen, un solo nombre. Ese era el caso de Mateo Ramírez. Mateo tenía 28 años y las manos siempre manchadas de grasa. Trabajaba desde adolescente como mecánico en un taller pequeño, al fondo de una calle empedrada del barrio El Refugio. Su vida era sencilla, marcada por el ruido de motores, los mates compartidos entre turnos y la rutina que, aunque a veces apretaba, al menos no lo sorprendía. Era un buen tipo. Callado, observador, de esos que escuchan más de lo que hablan y que prefieren arreglar lo que otros dan por perdido. No hablaba mucho de su infancia. Cuando lo hacía, era con una mezcla de resignación y melancolía. Mateo había crecido en un orfanato de monjas, sin familia ni visitas los domingos. No recordaba el rostro de su madre. Apenas una imagen borrosa, casi onírica, que volvía de vez en cuando en sueños, una mujer joven con un lunar pequeño en la mejilla izquierda, una mano temblorosa que le acariciaba el cabello, y una canción de cuna cantada entre susurros. Después, todo se volvía niebla. Fue un sábado cualquiera cuando todo cambió, mientras ayudaba a los encargados del orfanato con una mudanza, por cariño más que por obligación, encontró una vieja caja de archivo en el altillo. Era una de esas cajas polvorientas, olvidadas por los años y la negligencia, con papeles amarillentos y fotos arrugadas. La estaba por tirar cuando algo en su interior llamó su atención, un sobre marrón, cerrado con una cuerda fina. No tenía remitente, solo una fecha escrita con tinta corrida, 1996. Mateo lo abrió, más por impulso que por curiosidad. Dentro encontró documentos desgastados, una foto polaroid de una mujer abrazando a un bebé, y una hoja doblada con un nombre escrito a mano, Catalina Duarte. Sintió que el mundo se le detenía por un instante. El corazón le latía tan fuerte que casi no escuchaba el bullicio del patio. Catalina Duarte. Ese nombre no le decía nada al principio, pero la foto le hablaba directamente al alma. Allí estaba ella, la mujer del lunar en la mejilla. La misma de sus sueños. La que creía inventada. La que su memoria había moldeado con el paso de los años. Era real. Pasó horas observando aquella imagen. El lunar, los ojos tristes, la sonrisa rota. Todo coincidía. No había duda. Aquella mujer era su madre. Esa noche no durmió. Volvió a su pieza con el sobre bajo el brazo, como si llevara consigo un secreto demasiado frágil para confiarle al mundo. Se sentó en el borde de la cama, repasando cada palabra del documento. Allí figuraba su nombre completo, Mateo Ramírez Duarte. Y la firma, Catalina Duarte. No había un padre mencionado. Solo una nota al margen escrita con letra apurada: entrego a Mateo a las hermanas de la caridad. No puedo cuidarlo. No puedo cuidarlo. Esas 4 palabras retumbaban como campanas de plomo en su pecho. Durante años había aceptado no saber. Había cerrado esa puerta. Pero ahora que estaba entreabierta, no podía ignorarla. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde estaba? ¿Por qué lo había dejado? Pasó los días siguientes en automático. Atendía a autos, sonreía a los vecinos, pero su mente estaba en otro lado. Guardaba el sobre en un cajón con llave, lo abría cada noche como si de un ritual se tratara. Algo dentro de él había despertado. No era rabia, al menos no todavía. Era necesidad. Necesidad de entender. De encontrarla. De, al menos, tener una conversación que le debía desde que nació. Aunque no lo sabía aún, ese deseo lo iba a llevar por un camino que cambiaría su vida para siempre, porque a veces, lo que creemos que está enterrado, solo está esperando el momento exacto para salir a la luz. Dicen que el destino tiene formas caprichosas de manifestarse. A veces, aparece en una carta. Otras, en un encuentro inesperado. Pero en el caso de Mateo, llegó a través de una pantalla de televisión, justo cuando menos lo esperaba. Era una tarde gris, de esas en las que el cielo parece presagiar algo. Mateo había llegado del trabajo más temprano que de costumbre. Lucía, su amiga de toda la vida, más hermana que amiga, en realidad,
Le había insistido para ver juntos un documental sobre casas de acogida. Sabía que él no era precisamente fanático de esos programas, pero accedió. Tal vez porque quería distraerse. Tal vez porque en el fondo intuía que algo iba a pasar. La televisión mostraba imágenes de niños riendo en un jardín. Luego, una mujer bien vestida tomaba la palabra frente a un grupo de periodistas y fotógrafos. El logo en la esquina de la pantalla decía, Fundación Esperanza Viva, evento benéfico. Pero Mateo ya no leía. Su mirada se había clavado en el rostro de esa mujer. Era ella, Catalina Duarte, más de 20 años después, ahí estaba. Con la misma estructura facial. Con el mismo lunar, ahora apenas visible bajo el maquillaje. Su cabello era más corto y sus ojos más firmes, pero no había margen de error. Mateo lo sintió en el estómago, como un golpe. Era la mujer de la foto. La misma que lo había dejado. Y ahora hablaba de la importancia de cuidar a los niños olvidados. Sus palabras eran medidas, dulces, cargadas de una compasión casi artificial. No podemos permitir que más niños crezcan sin amor, sin una familia. Ellos necesitan oportunidades, necesitan esperanza. Yo misma, he dedicado mi vida a luchar por ellos, decía Catalina, con una sonrisa serena. Mateo apretó los puños. Lucía lo miró de reojo, notando cómo le temblaban las manos. ¿Estás bien? Es ella, susurró él. ¿Ella quién? Catalina. Mi madre. Lucía giró rápidamente la cabeza hacia la pantalla. Observó a la mujer por unos segundos y luego volvió la mirada a Mateo. Supo que no bromeaba. En sus ojos no había dudas, solo una tormenta contenida. ¿Está seguro? Completamente. Es ella. Es la mujer de la foto. El resto del programa se volvió un ruido de fondo. Lo único que Mateo podía oír era el eco de aquellas palabras, los niños olvidados. Como si hablara de otros. Como si él nunca hubiera existido. La rabia se le acumulaba en el pecho, mezclada con una punzada de esperanza que no sabía si odiar o agradecer. Porque si estaba viva, si tenía ese poder, si aparecía en televisión, también podía ser encontrada. Lucía tomó el control remoto y bajó el volumen. El silencio llenó la habitación. Espeso. ¿Qué vas a hacer? Buscarla, y si no quiere hablar contigo, entonces al menos que me lo diga a la cara. Esa noche Mateo no durmió. No por angustia, sino por claridad. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no era el niño sin respuestas. Era un hombre que acababa de mirar a los ojos a la mujer que lo había negado, y que ahora hablaba con orgullo de proteger a otros como él. ¿Cómo se atrevía? ¿Con qué derecho hablaba de amor y compasión, cuando lo había abandonado como si fuera nada, y sin embargo, había algo más? Algo más fuerte que la rabia. Un impulso que no venía de la herida, sino de la necesidad. Porque aunque el corazón estuviera lleno de cicatrices, aún quería saber por qué. ¿Por qué lo había dejado? Porque nunca volvió a buscarlo. ¿Y por qué ahora se mostraba al mundo como una salvadora de niños? Al día siguiente, Mateo tomó el colectivo rumbo a la biblioteca donde trabajaba Lucía. Sabía que si había alguien capaz de encontrar algo entre papeles y registros antiguos, era ella. El plan era sencillo, al menos en teoría, averiguar todo lo posible sobre Catalina Duarte. Su pasado, su familia, su historia. Ya no bastaba con saber su rostro. Necesitaba conocer su verdad, por más dolorosa que fuera, y así, sin darse cuenta, Mateo había encendido una mecha que ya no podría apagar, porque cuando se empieza a buscar la verdad, no hay vuelta atrás. Las respuestas, a veces, no están escondidas. Solo esperan que alguien se atreva a buscarlas. Y Mateo, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a escarbar en el pasado sin miedo a lo que pudiera encontrar. Ya no se trataba de una simple curiosidad, era una misión. Una que había tardado 28 años en comenzar. La biblioteca donde trabajaba Lucía era un lugar cálido y silencioso, con olor a papel viejo y madera pulida. Ella lo recibió con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que lo que estaban a punto de hacer podía remover muchas heridas, pero también podía sanar otras. Vamos a hacerlo bien, dijo ella, mientras preparaba su escritorio lleno de papeles, marcadores y una laptop. Mateo se sentó frente a ella, con el sobre marrón entre las manos.
Lo abrió con cuidado y le mostró la foto, el acta, la nota escrita a mano. Empecemos por aquí, sugirió Lucía. Catalina Duarte. Tiene que haber algo en los archivos públicos, en hemerotecas, registros civiles, incluso en las noticias antiguas. Durante horas, buscaron. En periódicos escaneados, bases de datos, registros municipales. Catalina no era un nombre infrecuente, pero su apellido, Duarte, no aparecía tanto. No al menos en los círculos de poder. Hasta que, al fin, una imagen saltó de la pantalla. Era una noticia del año 1994. En la foto, una joven de unos 20 años sonreía tímidamente a la cámara, junto a un grupo de voluntarios en una campaña juvenil. Catalina Duarte, decía el pie de foto. Estudiante de trabajo social, organizadora comunitaria en el refugio. Mateo se inclinó hacia la pantalla, incrédulo. ¿El refugio? Mi barrio, Lucía asintió, parece que vivió aquí durante un tiempo. Mucho antes de volverse famosa, entonces, pudo haberme tenido mientras vivía en el barrio. Siguieron buscando. Encontraron más artículos breves, menciones en actividades parroquiales, en ferias barriales. Catalina había sido una joven comprometida, una de esas chicas que todos admiraban. Pero algo cambió en algún momento. Después del año 1996, su nombre desapareció de los registros comunitarios. Como si se hubiera borrado de la faz de la tierra, hasta volver a aparecer años después, ya casada con el senador Álvaro Beltrán. Lucía dio con una pista más concreta, un registro de nacimiento de ese mismo año. Mateo Ramírez Duarte. Fecha, 17 de julio de 1996. Madre, Catalina Duarte. Padre, no declarado. Dirección registrada en aquel entonces, una casa humilde, cerca del mercado central del barrio. Exactamente donde Mateo creció. Se hizo un silencio largo. No puede haber dos Mateo Ramírez Duarte nacidos el mismo día en el mismo lugar, dijo Lucía, con la voz baja pero firme. Eres tú. No hay duda. Mateo sintió que algo en su interior se partía. No por sorpresa, sino por confirmación. Lo había presentido desde el primer momento, pero ahora lo sabía con certeza. No era un error. No era un malentendido. Catalina Duarte era su madre, y lo había ocultado. Se recostó hacia atrás en la silla, mirando el techo como buscando oxígeno. ¿Como alguien borra algo así? Como alguien se convierte en otra persona y sigue como si nada. Lucía lo observó con ojos llenos de ternura. Sabía que, para Mateo, esta no era una simple historia. Era su historia. Y duele distinto cuando el protagonista del misterio eres tú. A veces, para subir, la gente se desprende de lo que más pesa, dijo ella suavemente. Y a veces, eso que les pesa, son personas. Volvieron al trabajo. Encontraron más pistas. Catalina había recibido una beca para estudiar en la capital. Poco después de dar a luz, según parecía. No había rastro de que se hubiese llevado al niño con ella. Todo apuntaba a que lo dejó en el orfanato antes de mudarse. Y luego, como por arte de magia, su nombre comenzó a asociarse con círculos más altos. Universidades privadas, eventos políticos, relaciones públicas, una ascensión meteórica, pero no sin precio. Esa noche, Mateo caminó solo por el barrio. Pasó por la puerta del viejo mercado, por las veredas quebradas de su infancia, por la esquina donde aprendió a arreglar bicicletas antes de motores. Todo le resultaba igual y distinto. Como si cada rincón tuviera ahora una capa invisible de historia, una huella que siempre estuvo ahí, esperando que alguien supiera leerla. Su madre no era solo una figura ausente. Era alguien que había estado más cerca de lo que pensaba. Había respirado el mismo aire, caminado las mismas calles, conocido a las mismas personas. Y aún así, lo había dejado atrás. Mateo se detuvo frente a una reja oxidada. Detrás de ella, la casa donde, según el registro, Catalina vivió durante un año. Estaba abandonada. La pintura descascarada, las ventanas rotas. Pero aún guardaba algo. Una energía. Una memoria. No sabía qué esperaba encontrar. Pero una cosa sí era segura, no podía detenerse ahora. Porque cuando uno empieza a descubrir quién es en realidad, ya no hay espacio para mentiras, y Mateo,
por primera vez, estaba dispuesto a enfrentarlo todo. Hay momentos que, por más que uno los imagine una y otra vez, nunca suceden como se espera. Mateo había ensayado ese encuentro en su cabeza cientos de veces. La escena, el tono de voz, las palabras precisas. Pero el corazón no siempre respeta los planes. Y hay silencios, miradas, que duelen más que 1000 gritos. Todo comenzó con una oportunidad inesperada. Catalina Duarte, la misma que, décadas atrás, lo había dejado en un orfanato, organizaba un evento abierto al público, una especie de gala social en el centro cultural de la ciudad. Iban a inaugurar una sala de juegos para niños en situación de calle, en presencia de políticos, periodistas y empresarios. Las entradas eran limitadas, pero Lucía, con sus contactos en el mundo de la cultura, logró conseguirle una. Mateo dudó. No porque le faltaran ganas, sino porque no sabía si estaba listo. Verla cara a cara, después de todo lo que había descubierto. Después de reconocerla en televisión, después de ver su nombre en documentos oficiales, después de entender cuán cerca había estado siempre. Y cuán lejos lo había mantenido, pero Lucía lo ayudó a elegir la ropa. Nada ostentoso. Camisa limpia, jeans oscuros. Cabello bien peinado. Mateo no quería parecer desesperado. Ni agresivo. Solo quería ser él. Un hijo que merecía respuestas. El centro cultural estaba lleno. Luces suaves, mesas con copas, música instrumental de fondo. La gente conversaba en murmullos educados, mientras fotógrafos y camarógrafos se acomodaban alrededor del escenario, y entonces la vio, Catalina, a unos metros. Vestida con un traje blanco, impecable. Saludando con seguridad, sonriendo a todos, irradiando carisma. Era como ver un personaje de ficción. Una figura esculpida para la admiración. Pero Mateo no veía a la figura pública. Veía a la mujer de la foto. A la madre ausente. A la que le había dado la espalda. El presentador anunció el inicio del evento. Catalina subió al estrado y comenzó a hablar. Su discurso era conmovedor, preciso, diseñado para tocar el alma de los presentes. Habló de compasión, de futuro, de infancia. Mateo apenas escuchaba. Su mente era un torbellino, y cuando terminó, cuando bajó del escenario, él supo que era el momento, avanzó con pasos firmes entre la multitud. Lucía lo seguía a pocos metros, en silencio. Varios asistentes se apartaban al verlo acercarse. Catalina conversaba con un grupo de empresarios. Se giró para mirar al frente, y lo vio. Por un instante, el tiempo se detuvo. Mateo se paró frente a ella. A menos de 1 metro. Y con voz baja, serena, dijo: «Mi nombre es Mateo. Mateo Ramírez Duarte. Soy tu hijo». La expresión de Catalina fue imposible de describir con una sola palabra. Fue una mezcla de sorpresa, pánico y algo más, algo parecido al rechazo. Un murmullo se levantó entre los presentes. Algunos móviles se alzaron. Los flashes comenzaron a dispararse. El silencio se hizo incómodo. El aire, denso. Catalina no dijo nada de inmediato. Lo observó, inmóvil. Luego, respiró hondo, y con una voz cortante como el hielo, pronunció: «No sé quién eres». «Aléjate de mí». Mateo no reaccionó al principio. Creyó que no había oído bien. Pero ella se giró, le dio la espalda, y siguió conversando con otra persona, como si él no existiera. Los murmullos se transformaron en escándalo. Una reportera se acercó. Un micrófono se encendió. Mateo, de pronto, estaba rodeado. Preguntas sin respuesta, cámaras captando su rostro desencajado. Lucía apareció entre el tumulto, lo tomó del brazo y lo sacó de allí como pudo. Afuera, en la vereda, bajo una llovizna ligera, Mateo se quedó quieto. No hablaba. No lloraba. Solo miraba al frente, con los ojos vacíos. «Lo siento tanto», dijo Lucía, pero no había palabras suficientes. Las noticias no tardaron. Esa misma noche, varios medios hablaron del escándalo en la gala benéfica. Algunos titularon: «¿Un impostor en el evento de Catalina Duarte?». Otros, más sensacionalistas, reclama ser su hijo y la enfrenta en público. Las imágenes del momento circulaban por redes sociales, multiplicándose.
Algunos lo llamaban oportunista. Otros, loco, pero Mateo no miró la televisión esa noche. Tampoco encendió su celular. Se encerró en su cuarto, con la única compañía del sobremarrón, la foto descolorida y un dolor que no sabía cómo poner en palabras, porque lo que más dolía, no era que lo negara, era la frialdad. La rapidez con la que lo borró. Como si no hubiera significado nada. Como si su existencia fuera un error que ella se rehusaba a reconocer, y sin embargo, incluso en ese momento tan oscuro, una llama seguía encendida dentro de él, porque si ella quería que se callara, iba a hacer todo lo contrario. Hay golpes que no se ven venir, aunque uno crea estar preparado. Y hay heridas que, aunque viejas, cuando se reabren, sangran como si fueran nuevas. Mateo lo supo esa noche. No por las cámaras, ni por los titulares. Lo supo por el silencio. Por el peso brutal de la negación. Por ese frío en el pecho que no se va con ninguna cobija. Los días siguientes fueron un torbellino, los noticieros hablaban de todo menos de la verdad. Algunos lo pintaban como un oportunista que buscaba fama fácil. Otros, como un joven confundido, trastornado. Nadie, salvo Lucía, preguntaba por lo que realmente importaba, ¿y si era cierto? ¿Y si Catalina Duarte, la dama de la caridad, había escondido un hijo durante casi 3 décadas? Mateo dejó de ir al taller por unos días. No tenía ánimo, ni fuerzas, ni cara para ver a nadie. Agradecía que su jefe fuera comprensivo, que sus compañeros respetaran su silencio. Pero no podía evitar sentirse expuesto. Como si todo el barrio supiera. Como si cada mirada en la calle lo atravesara. Lucía iba a verlo todos los días. Le llevaba comida, le hablaba de cualquier cosa para sacarlo de ese agujero. A veces, solo se sentaban en silencio. Y otras veces, él se quebraba. No por debilidad, sino por humanidad. Pensé que iba a ser distinto, le dijo una noche, con la voz rota. Pensé que, no sé. Que aunque fuera en privado, me iba a reconocer. Que algo en ella iba a cambiar. Pero fue como hablarle a una pared. Como si yo no existiera. Lucía le tomó la mano con fuerza. Tú existes, Mateo. Y tu historia también. No dejes que te borren. No otra vez, fue ella quien tuvo la idea. Una tarde, mientras repasaban todo lo que habían encontrado, dijo, ¿y si tú contaras tu versión? Con pruebas. Con hechos. Que la gente escuche tu historia desde tu voz, no desde los medios. Mateo dudó. No era alguien acostumbrado a hablar en público. Mucho menos a exponerse así. Pero algo en su interior, esa llama que no se apagaba, le dijo que era el momento. Ya no podía quedarse callado. Ya no se trataba solo de él. Se trataba de todos los que habían sido olvidados, negados, silenciados. Comenzaron a trabajar juntos. Ordenaron todo lo que tenían, la foto Polaroid, el acta de nacimiento con el nombre completo, los documentos del orfanato, las cartas antiguas firmadas por Catalina cuando era adolescente. Eran pocas cosas, pero suficientes. Pruebas claras. Irrefutables. La historia estaba ahí. Solo faltaba alguien dispuesto a escucharla. Lucía contactó a un periodista local, Diego Cordero. No era famoso, pero tenía reputación de honesto, incisivo, sensible. Aceptó reunirse con Mateo sin cámaras, sin presión. Solo para escucharlo. La conversación fue larga. Diego no interrumpía, solo preguntaba cuando era necesario. Tomaba notas, asentía. Al final, guardó silencio durante unos minutos. Luego, le dijo a Mateo, tu historia merece ser contada. Con respeto, con fuerza. Si me das tu permiso, quiero ayudarte a que el mundo la escuche. Mateo aceptó. No lo hizo por venganza. Ni por fama. Lo hizo porque necesitaba que la verdad saliera a la luz. Porque había pasado toda su vida en la sombra, esperando entender de dónde venía, por qué lo habían dejado, porque su nombre era un secreto, y si alguien tenía que contar esa verdad, iba a ser él. Lo que comenzó como una historia personal, casi íntima, se convirtió en pocas horas en un fenómeno imposible de detener. Diego Cordero publicó el reportaje bajo un título sencillo, pero cargado de fuerza,
el hijo que la sociedad quiso olvidar. El artículo era crudo, honesto, empático. No había sensacionalismo, solo hechos, la foto antigua de Catalina con el bebé en brazos, el acta de nacimiento con ambos apellidos, los registros del orfanato, los testimonios de Lucía, incluso una carta manuscrita de Catalina adolescente, donde hablaba de un embarazo inesperado y del miedo a arruinar su futuro. Todo estaba ahí. Y junto a los documentos, el rostro sereno de Mateo, hablando a cámara con una calma que ocultaba un océano de emociones. No quiero lastimar a nadie, decía en un fragmento del video. No estoy buscando dinero. Ni atención. Solo quiero la verdad. Porque los hijos también tienen derecho a saber de dónde vienen. El impacto fue inmediato. En redes sociales, la historia comenzó a viralizarse con una velocidad sorprendente. Primero, entre vecinos del barrio. Luego, entre jóvenes que se identificaban con el abandono. Después, entre medios nacionales. Las plataformas se llenaron de mensajes de apoyo, de personas compartiendo experiencias similares, de otros que exigían explicaciones. Algunos aún dudaban. Otros lo defendían con fervor. Pero nadie podía ignorarlo. Catalina Duarte, hasta entonces admirada como la madre de todos, se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Su imagen, tan cuidadosamente construida durante años, comenzó a resquebrajarse. Las consecuencias no tardaron. El despacho del senador Álvaro Beltrán emitió un comunicado apresurado. La señora Catalina Duarte desmiente las afirmaciones del señor Ramírez. No hay vínculo alguno entre ellos. Se trata de una confusión alimentada por documentos mal interpretados. Pero el tono frío del texto y la ausencia de Catalina en persona solo alimentaron la desconfianza, más aún cuando empezaron a salir a la luz rumores de otros escándalos. Diego, con ayuda de colegas, encontró inconsistencias en las finanzas de la fundación. Donaciones no justificadas, convenios con empresas fantasmas, gastos inflados. Nada concreto aún, pero suficiente para despertar sospechas, y en medio de todo eso. Mateo, él no buscaba protagonismo. No respondía a entrevistas. No hablaba mal de Catalina. Solo mantenía su versión, con una dignidad que contrastaba con el espectáculo mediático. Aceptó dar una segunda entrevista, esta vez más larga, donde explicó con detalle su historia. El abandono. El hallazgo del sobre. La búsqueda. El rechazo público. Yo no quiero destruir su vida, decía, con los ojos bien abiertos. Quiero reconstruir la mía. Esa frase se volvió titular. Se viralizó en TikTok, en Instagram, en programas de radio. Se convirtió en pancarta, en hashtag, en lema. Y de pronto, lo que había sido una historia personal se transformó en una conversación nacional. Medios de todos los niveles comenzaron a cubrir el caso. Algunos intentaban desacreditarlo. Otros lo defendían como símbolo de una verdad más amplia, la de los hijos que el sistema olvida, la de las madres que callan, la de los secretos familiares que se camuflan bajo apariencias perfectas. Catalina, por su parte, guardaba silencio. Durante días, no apareció en ningún medio. Canceló eventos, bloqueó comentarios en sus redes, evitó toda declaración. Su figura pública se fue desvaneciendo poco a poco, como una sombra que teme la luz, pero todos sabían que el silencio no podía durar mucho más. Lucía, mientras tanto, acompañaba a Mateo en todo. Era su refugio, su cable a tierra, su recordatorio constante de que, a pesar de todo, aún había personas que elegían quedarse. Una noche, mientras repasaban los nuevos artículos en la pantalla, ella le dijo, ¿te das cuenta de lo que lograste? No solo dijiste tu verdad. Hiciste que miles de personas se animaran a contar la suya. Mateo respiró hondo. No lo había buscado. Pero era cierto, no sabía qué iba a pasar con Catalina. Ni con el senador. Ni con la opinión pública. Pero había algo que sí sabía con certeza. Por primera vez en su vida, su historia no estaba oculta en una caja polvorienta, estaba afuera. A la vista de todos, y eso era el principio de algo mucho más grande. Nada es más implacable que el juicio del público cuando la máscara de perfección se quiebra. Y en el caso de Catalina Duarte, esa grieta ya no se podía ocultar con maquillaje ni discursos bien escritos. El silencio que había mantenido durante días comenzó a volverse en su contra.
La presión mediática crecía. Los comentarios en sus redes ya no hablaban de admiración, sino de decepción. Incluso algunos rostros conocidos, antes aliados de su fundación, se desmarcaron públicamente. La opinión se polarizó, y el nombre Catalina Duarte ya no era sinónimo de caridad, sino de controversia. Finalmente, Catalina reapareció, eligió un programa de televisión en horario estelar. Un set sobrio. Luces suaves. Una entrevistadora que claramente había sido instruida para tratarla con delicadeza. Catalina se sentó frente a las cámaras con el rostro visiblemente más delgado, los ojos ojerosos, sin su habitual sonrisa. El país entero contenía la respiración. La entrevista comenzó con una breve introducción, su trayectoria, su activismo, su labor por los niños. Luego, la pregunta que todos esperaban: Catalina, ¿es cierto que Mateo Ramírez Duarte es su hijo biológico? Catalina bajó la mirada. Su voz, cuando habló, era casi un susurro. No exactamente como él lo cuenta. Es una historia compleja. La conductora la invitó a continuar. Y así, Catalina empezó a tejer su versión de los hechos. Dijo que sí, había estado embarazada a los 19. Que fue un momento oscuro, que su familia era muy estricta. Que la presionaron para hacer lo correcto. Que la internaron en una casa de acogida hasta dar a luz. Que, según le dijeron, el bebé no sobrevivió. Me dijeron que había nacido con complicaciones. Que no resistió. Nunca lo vi. Nunca me dejaron cargarlo. Solo me dijeron que no había sobrevivido. Y yo lo creí. Hizo una pausa dramática. Respiró hondo. Ver a Mateo ahora, después de tantos años, fue como ver un fantasma. Un hijo que creí muerto, de pronto frente a mí. Fue un shock. Una mezcla de miedo, culpa, incredulidad. Por eso reaccioné así. No supe cómo manejarlo. La conductora asentía, con gesto compasivo. Pero las redes no tanto, porque aunque las palabras parecían razonables, había muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué no lo buscó después? ¿Por qué nunca indagó? ¿Por qué negó conocerlo, tan tajantemente, frente a las cámaras? ¿Por qué lo humilló en público, en vez de hablar con él en privado? Además, los registros públicos que Mateo había mostrado, el acta de nacimiento firmada por ella, el documento de ingreso al orfanato con su letra, contradecían su relato. Los comentarios estallaron. La misma Catalina que se muestra sensible en la tele, es la que le dijo en la cara a su hijo que no lo conocía. Si realmente creyó que su hijo había muerto, ¿por qué no se conmueve al verlo vivo? Esto no es una madre confundida. Es una mujer que construyó su vida sobre una mentira. Catalina, la salvadora de los niños, pero no del suyo. La entrevista, en lugar de redimirla, profundizó la grieta. Su tono calculado, su falta de emoción real, sus frases repetidas, todo contribuía a una sensación de falsedad que el público captó de inmediato. En paralelo, el reportaje de Diego Cordero seguía sumando visualizaciones. Otros medios comenzaron a investigar. Algunos ex colaboradores de la fundación compartieron testimonios anónimos sobre su carácter autoritario, sobre decisiones cuestionables. Nada ilegal aún, pero el castillo de virtudes comenzaba a tambalearse. Mateo vio la entrevista desde su cuarto, en silencio. Lucía estaba a su lado, como siempre. Él no lloró. Ni se enfureció. Solo la miró, atento. Cada palabra, cada gesto, cada pausa, cuando terminó, soltó un suspiro largo. Al menos ahora admite que existo. Lucía no dijo nada. No hacía falta. Había una tristeza silenciosa en el ambiente. No por la entrevista, sino por la oportunidad perdida, porque lo que más dolía, a esa altura, no era el abandono, era la cobardía de no asumirlo. Catalina había tenido la chance de decir la verdad. De redimirse. De abrazar a su hijo frente al mundo, con lágrimas en los ojos. De pedir perdón, sin excusas. Y en cambio, eligió el relato tibio. La zona gris. La media verdad, pero a veces, las medias verdades, son más crueles que la mentira completa, y el juicio que Catalina más temía, el de la gente, ya estaba en marcha. Hay momentos que no necesitan público, cámaras ni aplausos. Momentos que solo pueden existir en la intimidad, donde las máscaras caen y lo que queda, es la verdad desnuda.
Así fue el encuentro entre Mateo y Catalina. No hubo prensa, ni testigos. Solo ellos dos. Frente a frente. Por fin, todo comenzó con una llamada inesperada. Mateo estaba en el taller, retomando poco a poco su rutina, cuando el celular vibró. Era un número privado. Dudó en atender. Pero algo le dijo que debía hacerlo. Al otro lado de la línea, una voz suave, educada, dijo: «Señor Ramírez, le habla Isabel, asistente personal de la señora Catalina Duarte. Ella solicita una reunión con usted. A solas. Sin medios. Sin terceros». ¿Aceptaría? Mateo tardó unos segundos en responder: «Sí». ¿Dónde? El lugar fue discreto, una casona antigua en las afueras de la ciudad, alejada del bullicio. Catalina había alquilado el lugar solo para ese día. A Mateo no le importaba el lujo ni las condiciones. Solo quería entender. Tenía derecho, llegó puntual. Vestía simple, como siempre. No quería representar nada. No era una guerra. Era una conversación que llevaba esperando toda su vida. Catalina lo esperaba en una sala amplia, con ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde. Estaba sentada en un sillón de lino claro, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Cuando lo vio entrar, se puso de pie, pero no se acercó. No sonrió. Solo lo miró. Como si aún no supiera cómo empezar. «Gracias por venir», dijo, con un hilo de voz. Mateo asintió, sin decir nada. Hubo un silencio largo. Incómodo. Denso. «No voy a justificar lo que hice», dijo ella, bajando la mirada. «Porque no hay justificación suficiente. Pero quiero contarte mi parte de la historia». Mateo se mantuvo de pie. No para intimidarla, sino porque aún no sabía si podía confiar. Catalina lo notó, y no insistió. Tenía 19 años, empezó. Estaba sola, asustada, en una familia que no me permitió elegir. Me enviaron lejos. Me prohibieron hablar del embarazo. Me dijeron que eras un problema. Que debías desaparecer. Me convencieron de que lo mejor era entregarte. Que yo tenía que seguir con mi vida. Que olvidarte era un acto de amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No fue amor. Fue cobardía. Mateo la escuchaba con el rostro impasible. Por dentro, cada palabra abría y cerraba heridas que creía tener controladas. Después, cuando comencé a crecer en lo profesional, me juré a mí misma no mirar atrás. Me repetía que no había tenido elección. Me convencí de que era mejor así. Que no volver a buscarte era protegerte. Pero la verdad es que tenía miedo. Miedo de que me odiaras. Miedo de que me miraras como me miras ahora. Catalina se quebró. Por primera vez, su voz tembló. No fui una buena madre. No fui madre, punto. Y no puedo pedirte que me perdones. Pero sí quería mirarte a los ojos y pedirte algo que nunca supe cómo decir: perdón. Por dejarte. Por negarte. Por todo. Mateo respiró profundo. Miró a esa mujer, la que había sido una sombra toda su vida, y finalmente vio algo distinto. No poder. No frialdad. No arrogancia. Sino vulnerabilidad. Sinceridad. O al menos, una parte de ella que ya no podía seguir fingiendo. Se sentó frente a ella. Sin odio. Sin rencor. Solo con la verdad a cuestas. No vine por venganza, dijo. Vine porque necesitaba escucharte. Saber si alguna vez pensaste en mí. Si alguna vez quisiste saber quién era. ¿Qué fue de mí? Catalina bajó la cabeza. Todos los días. Pero me faltó valor. Hubo un largo silencio. Esta vez, no era incómodo. Era necesario. No quiero tu dinero. Ni tu apellido. No quiero que me reconozcas públicamente si no puedes hacerlo. Solo quería respuestas, y te las debía, susurró ella. No puedo cambiar el pasado. Pero si algún día decides que quieres una conversación, una llamada, una carta, estaré aquí. Sin exigencias. Mateo asintió. No sé si quiero una madre. Pero si quería cerrar esta herida. Se pusieron de pie al mismo tiempo. Ella se acercó, con paso lento, y por un segundo, estiró los brazos.
Dudó. Pero él no se alejó. Y entonces, la abrazó. No con entusiasmo, ni calidez, sino con una especie de despedida necesaria. Como quien devuelve un peso que no le pertenece, Catalina temblaba. Perdón, Mateo, él no respondió. Pero sus ojos ya no estaban llenos de furia. Solo de cansancio y paz. Al salir, respiró hondo. Afuera, el viento agitaba los árboles. No había cámaras. No había ruido. Solo él. De pie. Entero. Más ligero, no había ganado nada, pero tampoco había perdido, había recuperado algo más importante, la certeza de quién era. No ruido, no escándalo. Solo el murmullo suave de una ciudad que sigue su curso, como si nada hubiese pasado. Pero para Mateo, todo había cambiado. Catalina desapareció de la vida pública. Lo hizo sin dar más entrevistas, sin comunicados, sin explicaciones finales. Cerró sus redes sociales, delegó el control de su fundación y dejó de acompañar al senador en actos oficiales. Dicen que viajó al sur, a una casa lejos de todo. Otros, que está en terapia, intentando reconciliarse consigo misma. Pero eso ya no era asunto de Mateo. Álvaro Beltrán, por su parte, no pudo sostener la fachada. La presión mediática, sumada a nuevas denuncias por corrupción en contratos ligados a la fundación, hicieron que se abriera una investigación formal. El senador, blindado durante años por poder y alianzas, comenzó a perder apoyos. Inició discretamente los trámites de divorcio y se mostró, por primera vez, vulnerable ante la opinión pública, pero nada de eso fue celebrado por Mateo. No era ese su objetivo, lo que vino después fue más silencioso. Más íntimo. Mateo volvió al taller, a su ritmo. No todos los días eran fáciles, pero ya no se levantaba con esa sensación de vacío. Había algo distinto en su forma de mirar al espejo. Había atravesado el infierno y estaba vivo. Recibió mensajes de todo el país. Personas que habían sido abandonadas, otras que habían entregado a sus hijos por necesidad, algunas que simplemente querían agradecerle por contar una verdad que no se suele decir. Cada mensaje era una pequeña parte de una herida colectiva que, de alguna manera, empezaba a sanar al ser compartida. Lucía seguía a su lado. Más hermana que nunca. A veces lo miraba con ese orgullo silencioso de quien ve a alguien renacer. Ella fue quien lo animó a aceptar una entrevista en un programa local. Nada de escándalos. Solo una conversación tranquila, íntima, frente a las cámaras, vestido con la misma sencillez de siempre. Mateo habló con el corazón en la mano. No busqué venganza, dijo. Solo verdad. Porque los hijos no deberían ser olvidados. No somos errores. No somos cargas. Somos personas. Y merecemos saber quiénes somos. El entrevistador se quedó en silencio. No hacía falta decir más. Con el tiempo, llegaron nuevas oportunidades. Una ONG le ofreció un puesto como asesor en programas de acompañamiento a jóvenes sin familia. Varias marcas lo contactaron para campañas sobre identidad y verdad. Algunas las rechazó. Otras las aceptó, con condiciones claras, nada de lástima. Solo verdad, pero su lugar favorito seguía siendo el taller. Allí, entre herramientas y olor a motor, se sentía en casa. No por costumbre, sino por elección. Porque después de todo lo vivido, entendió que la verdadera victoria no estaba en lo que lograba afuera, sino en cómo había logrado encontrarse por dentro. Una tarde, al salir del trabajo, se quedó un rato en la vereda. El cielo comenzaba a teñirse de naranja, con esa calma que solo se ve en ciertos días. Frente a él, la ciudad bullía. Autos, risas, pasos apurados. Nadie parecía prestarle atención. Pero él los miraba diferente. Durante años, esa ciudad lo había ignorado. Lo había hecho invisible. Había sido solo un mecánico huérfano, un chico más en la estadística. Ahora, era Mateo Ramírez Duarte. No por el apellido, sino por todo lo que había tenido el valor de enfrentar. Cerró los ojos por un momento, respiró profundo, y sonrió. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te conmovió, si alguna parte te hizo pensar o sentir, te invito a dejar un comentario contándome desde dónde estás viendo este video y cuál es tu nombre.
Me encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias. Porque lo que sentimos también merece ser contado.